Antes de empezar, quiero aclarar que este fanfic no me pertenece. Créditos a quien sea que lo haya creado. ¡Disfrútenlo! Por cierto, esta cosa contiene spoilers macizos y pesados, así que si no te viste la novela, largo de aquí, pequeña criatura. Bueno, de todas formas puedes disfrutarla, pero digamos que no es lo más recomendable. De todas formas, dale like. Capítulo 6. Justus, observando a una extraña señorita. Justus estaba en medio de una preparación en su residencia cuando un pájaro blanco voló a su habitación y se convirtió en una carta. La miró y reconoció instantáneamente la caligrafía de Lord Ferdinand, sintiendo cómo la emoción lo invadía. ¿Lord Ferdinand me contacta después de tanto tiempo? ¿De qué podría tratar? Se detuvo en medio de su poción y rápidamente tomó la carta, leyéndola con avidez. El contenido era increíble. Una niña con una inmensa cantidad de mana apareció en el bautizo de plebeyos, afirmando ser la hija perdida de la residencia Lindbergh. Ferdinand le encargó investigar el asunto antes de que la niña y su familia adoptiva plebeya acudieran a la reunión. Fascinante. Probablemente sea falso, pero me encargaré de demostrarlo. Es la primera orden de mi señor en mucho tiempo, después de todo. Y así Justus comenzó su investigación. Fue difícil ya que los niños no bautizados no estaban registrados ni se les consideraba humanos. No habría registros en el castillo, así que Justus comenzó infiltrándose en la casa Lindbergh. Haciéndose pasar por un sirviente, preguntó sobre la fallecida tercera esposa. La información era escasa. La tercera esposa era enfermiza y estaba muy protegida por Karstedt. Se ausentó brevemente por su seguridad y salud, pero regresó a la finca Lindbergh. Justus reflexionó, podría ser posible que la dama hubiera ocultado su embarazo en la residencia Hoysontak. Pero ¿por qué no decírselo a Karstedt? Así que fue a la residencia Hoysontak a continuación, haciéndose pasar por sirviente nuevamente. Allí había una mujer mayor que había sido sirvienta de Rosemary, y según ella, Rosemary tuvo un mortinato prematuro durante su retiro en la residencia hace 6 años. Luego, poco después de su regreso a los Lindbergh, Rosemary y varios de sus otros sirvientes y asistentes fueron asesinados. Curiosamente, no había una pequeña piedra Fay ni ningún resto del mortinato como había habido en el pasado. Así que hubo un niño nacido. ¿Podría realmente haber sido mortinato? ¿O fue escondido por un sirviente? Es posible que la niña que Ferdinand mencionó esté diciendo la verdad, pero no hay suficiente información. Intrigado por el misterio, Justus envió a Ferdinand un informe de sus hallazgos y solicitó estar presente en la reunión. Ya sea que la niña fuera verdaderamente una Lindbergh perdida criada por plebeyos o una falsificadora muy hábil, Justus no podía esperar a verlo por sí mismo. Así que se disfrazó de sacerdote gris y observó a la niña, bajo juramento de mantener en secreto lo ocurrido en la reunión. Aunque sus padres adoptivos eran evidentemente plebeyos, la niña, Rosemine, era su nombre, tenía una inconfundible elegancia de noble. Mientras la observaba, se preguntó dónde había aprendido al menos los básicos de etiqueta. ¿Quizás de algún comerciante rico? La reunión se desarrolló ante sus ojos, con Justus leyendo los labios. Bueno, ¿qué diablos? Realmente es la hija de Karstedt. Una niña noble viviendo entre plebeyos. Esta es una historia para la posteridad. Justus, ¿alguna vez has estado en la ciudad baja? Preguntó Lord Ferdinand. Fue 3 días después de la agitada reunión cuando había convocado a Eckhart y Justus juntos en el templo nuevamente. Me he disfrazado de viajero y he visitado pueblos agrícolas para recolectar materiales muchas veces en el pasado, pero nunca he visitado la ciudad baja de Ehrenfest ya que no hay nada que encontrar allí. ¿Por qué lo pregunta? ¿Acaso hay algo allí después de todo? Preguntó Justus en respuesta. Ocultó su emoción, esperando que la petición fuera lo que él suponía. Como recordará del otro día, hay una niña llamada Rosemine que afirma ser noble. Para ser precisos, afirma ser la hija perdida de Karstedt y su difunta tercera esposa. Justus parpadeó. Después de ver las pruebas, ¿aún duda de que sea hija de Karstedt? Ferdinand se tocó las sienes. Aunque las pruebas parecen sólidas, sería bueno ser cauteloso. Hay demasiadas variables desconocidas. Me gustaría que reunieras toda la información posible sobre ella.
Desde su familia adoptiva hasta la naturaleza de sus empresas comerciales, obtén todo lo que puedas. Esto es lo que sabemos del gremio de comerciantes, para empezar. Lord Ferdinand dijo, extendiendo unas tablillas. Todo lo que hay aquí concierne a su taller, más que a Rosamine misma. Tomó los informes de Lord Ferdinand y los hojeó. Había copias de informes financieros mensuales, los estados de cuenta bancarios de la capataz con el gremio de comerciantes y una lista de socios comerciales. También había una nota del maestro del gremio, respaldando la afirmación de Rosamine como Lindbergh. Rosamine es la capataz, ¿eh? En cuanto a empleados, ninguno. Dice que pertenecen al gremio de papel de planta, pero ¿acaso existe tal gremio? Es precisamente para responder a ese tipo de preguntas que necesito que recopiles información sobre Rosamine y observes sus actividades. Haz bien en recopilar información de ella y sus asociados. Esto es principalmente una investigación, pero también quiero que asegures su protección antes de que entre al templo. Sí, mi señor, dijo Justus mientras se arrodillaba. Eckhart, al menos para la primera visita a la ciudad baja, Justus necesitará un guardia. Protege bien a Justus y a tu posible media hermana, en caso de que lo necesiten. Como ordene, mi señor, dijo Eckhart, sonriendo mientras se arrodillaba. Él también estaba igualmente complacido de recibir un comando de su señor por primera vez en mucho tiempo. Eidemarie debe estar tan celosa. Se les ordenó infiltrarse de inmediato, así que ambos fueron a sus respectivas casas a prepararse. Justus recogió su ropa para la infiltración y recibió una ordonanza de Eidemarie de que Eckhart también estaba preparado con ropa adecuada. La noche antes de la infiltración, apenas pudo dormir debido a la anticipación. Armado con los fondos de Ferdinand para su misión, Justus y Eckhart usaron un carruaje para pasar a la ciudad baja. El olor era abrumador, incluso más cuando descendieron del carruaje. Solo avanzaron unos pocos pasos antes de detenerse junto a una fuente donde el aire era menos fétido para que Eckhart pudiera vomitar. Justus suspiró, molesto por tener un comienzo lento. Una pequeña y clara voz resonó hacia ellos. Hermano mayor. ¿Eres tú? Justus se giró rápidamente y ante él no había nada menos que una gran hogaza de pan. Una pequeña cabeza con cabello color medianoche asomó detrás del pan y allí estaba ella, su objetivo de observación, la propia Rosamine. No estaba sola, a su lado estaba Effa, la madre adoptiva, y el criado de la niña, quizás. Eckhart se veía un poco turbado. Debían estar encubiertos, pero de alguna manera fallaron completamente desde el principio. Bueno, hola. Muy elocuente, Eckhart. Por otra parte, con una familia llena de chicos, Eckhart parecía no saber cómo interactuar con Rosamine. La niña no prestó atención a la incomodidad y se acercó a ellos, con el pan tan alto como ella aún en la mano. Finalmente, Eckhart dijo, el pan es casi tan grande como tú. Lo es. Rosamine se rió entre dientes. Luego los miró de arriba abajo repetidamente. ¿Por qué irían al mercado vestidos como comerciantes de alto rango a punto de visitar a su mecenas noble, hermano? Ah, ¿y quién es este hombre que te acompaña? Me parece familiar. Justus se tomó un momento para procesar lo que acababa de decir. Bueno, señorita, ¿está diciendo que vamos mal vestidos para la ocasión? Ah, y yo soy Justus, un vasallo de Lord Ferdinand, quien es el sumo sacerdote. No servía de nada mentir si se iban a ver a menudo. Encantada de conocerle, Lord Justice. El chico criado estaba unos pasos detrás de ella y habló con cautela. Mine, quizás no aquí. Justus y Eckhart no tuvieron más opción que seguir al grupo hasta la compañía Gilberta, su tapadera había sido descubierta. La madre se fue a llevar las compras a casa mientras los niños se quedaron. Fueron recibidos por la entrada del personal y luego llevados a una habitación simple pero limpia adornada con varios tapices elegantes. Eckhart pareció aliviado, ya que la habitación estaba prístinamente limpia y el olor pútrido del exterior no llegaba al interior. Poco después de que sirvieran té y dulces, un hombre con cabello color crema entró en la habitación con su asistente. Se intercambiaron saludos y el hombre se presentó como Beno,
el comerciante y tutor comercial principal de Rosemine. Justus hizo una mueca interiormente cuando vio cómo iba vestido Benno. Ahora entiendo lo que quieres decir con ir con el disfraz incorrecto. Nosotros nos vestimos así cuando visitamos a nuestros mecenas nobles, mi señor, dijo Mark, el asistente de Benno, con una suave sonrisa. ¡Qué metedura de pata! Solo había visto a comerciantes vestidos así, sin saber que a diario su vestimenta era muy diferente. Sin mangas anchas y elegantes, bordados mínimos, ajustado al cuerpo, nada como lo que él llevaba. Por favor, consígame a mí y a mi acompañante varios juegos de ropa que sean apropiados para la ciudad baja. Benno se inclinó, al igual que Mark detrás de él. Ciertamente, mi señor. ¿Solo visitarán el norte o necesitarán ropa para otras ocasiones? Eckhart cruzó los brazos confundido. ¿Hay diferentes ropas para los plebeyos? Ya tengo un atuendo de granjero, pero hay más. Mientras ambos estaban desconcertados, Rosemine lo explicó de una manera fácil de entender. Los plebeyos también tenían diferentes niveles de estatus. En pocas palabras, los plebeyos que vivían en el norte de la ciudad eran el equivalente a los archinobles, los residentes del este como nobles medios altos, el oeste como nobles medios bajos, y el sur como nobles de baja alcurnia. Los plebeyos más al sur eran como los nobles de baja alcurnia más pobres o incluso nobles caídos, ya que era la zona más pobre de la ciudad. En cuanto a la ropa que llevan puesta, solo los comerciantes más ricos del norte visten así para ver a la nobleza. Así que son como los candidatos a archiduque de los plebeyos, pero en vestimenta formal, quizás. ¡Qué divertido! Entonces antes debemos haber parecido candidatos a archiduque con vestimenta formal en una reunión informal de nobles medios, concluyó Justus, y se sintió aún más divertido al imaginar a su propio señor en ese contexto como el candidato archiducal demasiado vestido. Correcto. Eckhart pareció sorprendido, luego acarició la cabeza de Rosemine. Eres muy inteligente. Fue una caricia torpe, como un caballero sobrado de fuerza intentando acariciar a un frágil chumil. Rosemine se veía bastante encantada, sin embargo, mostrando una sonrisa relajada y genuina. Gracias, hermano mayor. La nuca de Eckhart se enrojeció un poco y desvió la mirada. Quizás le gusta tener una hermanita linda. No puedo culparlo. Esa niña es bastante adorable. Se llevó a cabo una discusión, y poco después se decidió que Eckhart solo recibiría ropa informal acorde al norte de la ciudad, mientras que Justus encargaría una variedad de conjuntos para todas las ocasiones. Gilberta tiene mucha habilidad. Tengo algunos exclusivos, pero también espero tener una relación larga y fructífera con Gilberta. Benno se arrodilló. Sería un honor. Dado que Gilberta necesitaba tiempo para hacer su ropa y sus disfraces actuales no eran adecuados, decidieron regresar a investigar otro día. El maestro de la tienda, Benno, ofreció que carruajes vinieran a recogerlos al templo, lo cual era bastante útil. Antes de que se fueran, Rosemine, que había salido brevemente de la habitación durante la discusión, se acercó. No es mucho, pero me gustaría hacerle regalos a Lord Justice y a mi hermano. ¿Puedo? Miró hacia arriba con sus adorables ojos dorados, y nuevamente Justus recordó a un chumil. Un regalo de la ciudad baja, ¿eh? ¿Por qué no? Muéstranos. Sintió como sus ojos brillaban, curioso por saber qué era. ¿Un pañuelo? ¿Quizás algunas flores recogidas? La niña metió la mano en su cesta, que estaba intrincadamente tejida, tras una inspección más cercana, y sacó lo que parecían 2 saquitos. Las bolsas estaban hechas de tela porosa, atadas con un lazo azul hielo en una y un lazo gris oscuro en la otra. En el exterior había algo parecido a una flor seca. De ellos emanaba una fragancia agradable, incluso desde la distancia. ¿Qué es, señorita? Un invento nuevo que hice, colaborando con la compañía Gilberta y la compañía Otmar. Se llama Potpourri. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tiene fragancia? Preguntó Justus, inclinando la cabeza. Rosemine sostuvo uno mientras explicaba. Es un adorno con diferentes usos. Puede ser como perfume, o para relajar a quien lo lleva con la fragancia.
Estos son menos femeninos para hombres. Me disculpo por una presentación tan básica, pero no tuve tiempo de preparar bolsas con estándares nobles. Espero que acepten este humilde regalo. Ah. Y no tiene veneno. Puedo abrirlos para probarlo. PFFT, menuda labia de ventas tienes. No te preocupes, lo aceptaremos. Se rió mientras la niña les entregaba sus respectivos regalos, dándose cuenta de que los lazos coincidían con el color de sus ojos. Le pidió cadenas a Beno y hábilmente le sujetó los saquitos para que pudieran llevarlos al cuello, debajo de la ropa. Aunque, es una lástima que una niña tan joven e inocente se preocupe por el veneno. Las circunstancias de su nacimiento son bastante trágicas. Entiendo lo difícil que es soportar la pestilencia del centro de la ciudad baja. Rosamine se veía bastante empática. Yo era demasiado débil para deambular durante la mayor parte de mi infancia. Solo mejoré lo suficiente para salir el año pasado. El olor es horrible. Entonces, ¿esto es un regalo para ayudarnos con el olor mientras visitamos? Justus se sintió bastante conmovido. Era raro que los nobles recibieran regalos sin esperar favores o segundas intenciones a cambio. Eckhart se veía a la vez agradecido y apenado. Que tengas que soportar este sufrimiento a diario. Rosamine negó con la cabeza. Ya me acostumbré, especialmente porque vivo cerca de la puerta sur. Eckhart y Justus se miraron con los ojos muy abiertos. Una joven archinoble viviendo en la parte más pobre de la ciudad plebeya. Esto necesita ser rectificado de inmediato. ¿Sabían que los humanos tienen una capacidad de adaptación asombrosa? Unos pocos días o semanas en un ambiente apestoso son suficientes para que tu nariz se acostumbre. Agitó las manos alegremente. Sabía que uno podía acostumbrarse a los olores desagradables, pero la forma en que Rosamine lo expresaba era demasiado trágica. Pero entonces, suspiró. He oído comerciantes viajeros que en las capitales de otros ducados, las zonas de plebeyos y las zonas nobles están igualmente impecables, sin olores. Me pregunto qué hace tan diferente a nuestra capital. Quizás lo entienda algún día. Eso es un jugoso dato. Quizás lo entienda, ciertamente. Y así, armados con sus nuevos regalos protectores contra la pestilencia del centro, Justus y su compañero abandonaron la ciudad baja por ese día. A partir de ese momento, ambos los llevarían en el centro. Eckhart llevaría su potpourri debajo de la ropa todos los días, la fragancia haciendo girar cabezas donde quiera que iba. Eidemarie y Elvira lo felicitaron por la fragancia, pero no era la única razón por la que Eckhart lo llevaba. A Justus le resultaba divertido que su colega apreciara tanto su primer regalo de su pequeña media hermana. Aún más divertido era que Lord Karlstadt también estuviera increíblemente celoso. Después de la primera visita, Justus se lo pasó en grande visitando la ciudad baja para su investigación. Muchas cosas que creía saber sobre los plebeyos y su forma de vida eran incorrectas. Aprendió mucho a través de los ojos de Rosamine y sus asociados. Por ejemplo, en cuanto al problema del hedor, Justus descubrió que los plebeyos simplemente tiraban sus desechos por la ventana. Era lo más extraño. Pero según Rosamine, simplemente no había otro lugar donde ponerlos. Los campesinos plebeyos usan los desechos para fertilizar los cultivos, y otros pueblos pueden enterrar los desechos en el suelo, explicó Rosamine mientras la acompañaba al bosque plebeyo. Aparentemente era una práctica común que los plebeyos recolectaran, no para obtener materiales sino para cosas esenciales como comida y leña. La atención de Justus estaba dividida entre escuchar y quedarse boquiabierto ante todas las diferentes plantas que nunca había visto antes. Pero en cuanto a la ciudad, continuó, no existe esa opción. Toda la ciudad está pavimentada, sin tierra cerca para enterrarlos. Así que van a las calles. El chico rubio llamado Lutz se encogió de hombros mientras partía leña. ¿Debería un niño tan pequeño manejar un cuchillo? Sí, señor Stowe. Mientras los pozos no reciban desechos, cualquier lugar vale. Sería diferente si hubiera un lugar donde ponerlos. Fascinante. Se decidió que durante sus estancias en la zona del centro, Justus usaría el alias Stowe, una forma abreviada de su nombre. Los plebeyos tenían nombres mucho más cortos, por lo que Rosamine usaba Min en su entorno. Eckhart usaba Ardi, aunque casi nunca necesitaba usar su alias.
Justus investigó más tarde el problema de saneamiento en uno de sus días de trabajo en el castillo, y los comerciantes tenían razón. Originalmente, Ehrenfest tenía planes de implementar los inodoros y áreas de desechos estándar en todo el ducado, pero el proyecto se detuvo tras la llegada de Lady Gabrielle. El mana y los materiales destinados a los Entwicklern de saneamiento del centro se usaron para construir Groschel para acomodarla a ella. La princesa de Arensbach y sus seguidores han perjudicado a Ehrenfest en más de un sentido. Hubo descubrimientos aún más intrigantes en sus visitas. Mientras visitaba 1 o 2 veces por semana, Justus pudo ver algunos de los inventos de Rosemine en persona: pasadores de flores hechos de hilo, papel hecho de plantas, un fluido limpiador para el cabello llamado rincham, un objeto conveniente llamado díptico. No pudo ver cómo se fabricaba cada producto, pero era evidente que Rosemine era la inventora, y Lutz su cómplice en fabricarlos. Luego, él y Eckhart fueron incluso invitados a acompañarla a una fiesta de degustación de dulces organizada por uno de sus asociados llamado Freida de la compañía Otmar. Se probaron una multitud de sabores de pastel de libra por comerciantes plebeyos, lo que fue bastante impactante. ¿Los nobles ni siquiera han probado esto todavía? ¿Estos son solo prototipos? Pensar que si alguien introdujera esto en los círculos sociales, pondría la sociedad de las damas patas arriba. Tales eran sus pensamientos mientras probaba cada muestra. Rosemine les permitió generosamente llevar a casa algunos de sus sabores preferidos, junto con muestras que le gustarían a Lord Ferdinand. Cuanto más observaba, más convencido estaba de que Rosemine era una genio. No tanto como su señor, Lord Ferdinand, pero lo suficientemente cerca como para atraer la atención. Honestamente, no sé si debería estar impresionado o aterrorizado. Sus viajes no eran solo por diversión. Justus no olvidó sus encargos de Lord Ferdinand. Además de observar a la señorita y sus negocios, indagó en busca de información sobre ella, buscando cualquier cosa que fuera sospechosa. Cualquier cosa que confirmara o desmintiera su historia. Comenzó con su familia adoptiva, particularmente con su hermana adoptiva llamada Tully, que era 2 años mayor que Rosemine. Ella se había unido a ellos en una de las visitas de recolección. Cuando le preguntó sobre Rosemine, dijo: «Mine es mi hermanita pequeña y querida. Es triste que sea tan pequeña y enfermiza. Incluso ahora no puede ir a ningún lado sola, tiene que estar conmigo o con Lutz cada vez que sale». ¿Tan mal está, pequeña Tully?, indagó Justus. Se desmaya tan a menudo. Cuando tenía 5 años, Mine ni siquiera podía caminar hasta la puerta sur por sus propios pies. Apenas llegaba a la puerta principal de nuestro edificio. Era así de frágil. Por el rabillo del ojo, vio a Eckhart con aspecto profundamente preocupado. Después de todo, la familia Lindbergh estaba llena de chicos sanos y enérgicos. Ahora una niña incluso más frágil que un chumil iba a ser su hermana. Justus podía prever el futuro de los hermanos Lindbergh forcejeando al interactuar con Rosemine. Lutz le dio a Justus la misma historia. Era aún más detallada porque cuando Rosemine hacía un trabajo excesivo para su estándar, era Lutz quien la vigilaba. Era su asistente en todo menos en el nombre. Estaba en su ritmo al caminar, cuán estimulada estaba, su respiración, su complexión, el clima. Justus estaba considerando seriamente si Lutz debería ser contratado por los Lindbergh solo para mantener viva a su pequeña princesa. Había otros niños en el vecindario a los que podía preguntar, y Justus estaba desconcertado por lo poco que sabían de Rosemine, o Mine, como se la conocía allí. Incluso los hermanos de Lutz solo la conocían como la hermana enfermiza de Tully que tenía que ser acompañada por Lutz todos los días. Aunque un chico mencionó que la niña daba miedo cuando se enfadaba. Sonaba como si Rosemine hubiera tenido al menos un incidente de aplastamiento, lo cual era esperable para ella considerando su corta edad, mana y falta de herramientas. Solo se mencionó un incidente, y eso hablaba de lo bien que la familia y amigos de Rosemine la cuidaban. El último testimonio clave vino de su amiga más mercantil, una niña con el devorador llamada Freida. Su amistad también explicaba dónde aprendió Rosemine sus modales nobles, pero quizás debido al genio de Rosemine o su nacimiento noble, era natural en ello en comparación con su amiga. Lady Man es una querida amiga y es como Flutrane para todos nosotros. Parecía que tenían una muy buena relación, pero era más transaccional en comparación con Lutz.
Nos entendemos bien y compartimos una fascinación por los celestiales tintineos de las monedas de oro en nuestros ahorros. Justus resistió su impulso de reír como un loco, una hija de archinoble adorando a Greyfechan. La ironía. En resumen, Justus no encontró nada que desacreditara los orígenes de Rosamine. De hecho, la información sobre su enfermedad, fragilidad y naturaleza gentil solo servía para reforzarlos. Y reportó dicha información a Ferdinand después del último día de su aventura. Este mes ciertamente voló rápidamente. Ojalá hubiera tenido más tiempo para explorar. Justus entregó su informe escrito junto con los materiales que recolectó del bosque. Había varias setas venenosas interesantes allí, de las cuales Justus estaba seguro de que Ferdinand disfrutaría experimentando. Por alguna razón, la pequeña Rosamine tenía un gran don para recoger setas venenosas. Era casi un talento. Lutz y Tully tenían que clasificar sus hallazgos, y la señorita se quejaba de que las setas comestibles fueran de colores brillantes como las venenosas. En resumen, Rosamine es una niña brillante que fortalecería la casa Lindbergh, especialmente si es bautizada bajo Lady Odero. Sus puntos fuertes son su intelecto, su rentabilidad y su talento para hacer relaciones significativas con sus aliados. Necesitará un médico debido a su mala salud. Su generosidad, transparencia, naturaleza enfermiza y su costumbre de avanzar hacia sus metas son sus debilidades. Y su feroz impulso de proteger a quienes le son queridos, aunque eso podría ser tanto una debilidad como una fortaleza. Por lo demás, encuentro que es lo suficientemente competente para merecer su tutela, mi señor. Justus terminó su informe, con Eckhart asintiendo con entusiasmo a su lado. Ferdinand examinó los materiales pensativamente. Parece que los esfuerzos que realizaste para la investigación fueron fructíferos. Bien hecho, Justus, Eckhart. Gracias, mi señor, respondieron ambos. Luego Justus se arrodilló. Si me lo permite, Lord Ferdinand, tengo una petición. Ferdinand parpadeó. ¿Cuál es? Estoy seguro de que Rosamine visitará la ciudad baja a menudo por sus diversas empresas e innovaciones, incluso después de que entre al templo. Usted será su tutor, por lo tanto, me gustaría pedirle que me designe para supervisar esas visitas en su nombre. Después de esta misión, soy bastante hábil para mezclarme entre los plebeyos. Puedo tanto proteger a la señorita como informarle de sus acciones. Hizo su argumento sincero, pero una expresión divertida cruzó el rostro de Ferdinand. ¿No es acaso para que pueda seguir jugando entre los plebeyos? Justus no comentó, solo sonrió. Su señor suspiró. Muy bien. Te concedo permiso para supervisar las actividades de Rosamine en el centro cuando sea apropiado. No descuides tus otros deberes. Por supuesto, mi señor. Justus salió del templo con paso ligero, complacido de tener una excusa para ver más a su señor y continuar su diversión explorando el centro. No podía esperar a la nueva información que recopilaría en el futuro. Fin del capítulo 6. Algo corto comparado al resto, lo siento por la tardanza a la hora de subirlo, o bueno, supongo que es costumbre subirlo de noche a estas alturas, espero que lo disfrutaran.